ICRID es un grupo de líderes de diferentes partes del mundo que cree que en este momento existe una necesidad urgente y una oportunidad sin precedentes para llevar a cabo una reforma importante del sistema de tributación empresarial internacional. ICRID fue formado por una coalición de organizaciones de sociedad civil y de trabajo, incluyendo Oxfam, y es un gusto poder lanzar un nuevo informe que se llama La pandemia global, la recuperación económica sostenible y la fiscalidad internacional. Ya el embargo se ha levantado y se puede descargar de el sitio internet de ICRID. La naturaleza sin precedente de la crisis está llevando a la reflexión sobre quiénes y cómo vamos a pagar la recuperación. Hay mucha urgencia ahora si se debe contemplar algunas medidas nuevas impositivas y cómo asegurar que estas nuevas medidas sean justas y equitativas. Antes de pasar a los panelistas, algunos puntos logísticos. La conferencia de prensa va a durar 1 hora, va a ser grabado en video, disponible mañana. Cada ponente va a tener 5 minutos para hacer sus comentarios introductorios y después vamos a dejar momento para preguntas de los periodistas. Pueden escribir sus preguntas bajo el icono Q&A, QIA. Digan, por favor, para quién está dirigido la pregunta y identifíquese al hacer su pregunta. Pueden escribir sus preguntas cuando los panelistas están hablando. No tienen que esperar hasta el final. Entonces, déjeme presentar al panel. Todos son miembros de ICRID. José Antonio Ocampo es el presidente de ICRID y profesor en la Universidad de Columbia, anterior ministro de Finanzas de Colombia y el ex subsecretario para Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas. Jayati Ghosh es profesora de Economía en el Centro de Estudios Económicos y Planificación en la Facultad de Ciencias Sociales en la Universidad Jawaharlal Nehru en Nueva Delhi. Joseph Stiglitz es un premio Nobel en Economía y profesor universitario en Colombia, economista principal en el Instituto Roosevelt y el ex vicepresidente y economista principal del Banco Mundial. Thomas Piketty es profesor de Economía en la Escuela de Economía de París y codirector del Laboratorio de Desigualdad Mundial. Bienvenidos a todos. Entonces vamos a ir al primer panelista, profesor Ocampo. Si me permiten, voy a llamarle por su nombre de pila, José Antonio. ¿Cuál es el punto de vista de ICRID sobre la reforma impositiva en vista de la crisis y por qué han publicado el informe ahora? ¿No es posible postergar la reforma tributaria hasta después de la crisis? ¿Qué tan urgente es? Muchísimas gracias y gracias a Oxfam. Me alegra poder estar con todos los periodistas presentes hoy y todos los miembros de ICRID que están en el panel y también el personal de apoyo. Déjeme decir que como el presidente de ICRID, sabemos que tenemos un sistema muy injusto e impositivo en el mundo. Muchas corporaciones evaden los impuestos a través de diferentes mecanismos y hemos visto una erosión importante en la fiscalidad por las prácticas de las multinacionales. Segundo, por supuesto, esta crisis ha generado un aumento masivo en la demanda para recursos del sector público. Los recursos del sector público que tienen asociados a la crisis de salud directamente, pero también a los muchos pobres y vulnerables afectados y los millones que han perdido sus trabajos en el mundo. Así que las dos cosas que señalan que tenemos que hacer un esfuerzo importante en esta área son estas. Hay una conversación permanente en la OCDE en el marco inclusivo. Deben tomar decisiones este año, aunque ahora están pensando en postergar, que no apoyamos la postergación. Dicen que las negociaciones tienen que ver con la forma en que los pagos digitales se gestionan a través del sistema de tributación internacional. Y hay que tener
reglas más fuertes para parar la evasión fiscal. También en el informe hemos dicho que apoyamos la idea de una tasa mínima empresarial de 25% a nivel internacional, que a propósito, cuando lanzamos la propuesta hace un par de meses, estaba asociado básicamente la tasa impositiva promedio de los países en desarrollo. Así que no debería ser demasiado difícil, solo que las empresas están evadiendo sus responsabilidades. Es un argumento que hacemos en el informe. Déjeme decir también que regresamos a la idea de un registro internacional de activos como mecanismo para que las autoridades fiscales sepan quiénes son los propietarios de las diferentes fuentes de riqueza. Es una propuesta básica la que estamos haciendo para el futuro, para aumentar la progresividad del sistema fiscal y que debería haber una tributación sobre el patrimonio. Y tenemos que saber, para poder hacerlo, tenemos que saber dónde está la riqueza, en manos de quién. Es posible que se adopte una política durante la crisis. Una propuesta debería ser un impuesto sobre los servicios digitales, porque las empresas digitales están percibiendo muchos beneficios durante la crisis, están expandiendo sus servicios a nivel global y por eso tenemos que ver cómo grabar esas entradas. También algunas empresas oligopolizadas están percibiendo más ganancias como resultado de la crisis y ellos también deberían contribuir al financiamiento de la recuperación. Y finalmente, todas las empresas que sujetas a beneficios del gobierno en el mundo deberían ser sujetos a los reportes país por país, que era parte del proceso del marco inclusivo de la OCDE en la convención firmada en el 2017. Entonces, todos los impuestos mencionados tienen mucho sentido durante la crisis actual y estamos esperando la conclusión de las negociaciones del marco inclusivo de la OCDE. Muchas gracias. Muchas gracias, José Antonio. Esto nos da una idea muy clara de las varias recomendaciones que emanan del informe. Ya a ti quiero pedir que nos des un poco el contexto de lo que estamos viendo ahora. El impacto del COVID en los países en desarrollo es muy claro y todavía se está revelando. Muchos temen que esta crisis va a exacerbar las desigualdades existentes. ¿Esas preocupaciones son válidas y qué se puede hacer para mitigar la situación? Tiene la palabra. Tiene que quitar el silencio. Muchas gracias, Nadia. Es un placer estar aquí en compañía tan distinguida. Y tienes toda la razón. No es que va a aumentar la desigualdad, ya ha aumentado la desigualdad. Los países en desarrollo han sido terriblemente impactados por la desigualdad aún antes de la enfermedad y ahora estamos viendo los principios del efecto de la enfermedad. Entonces tenemos un desastre económico y un desastre sanitario en muchos países que tiene muchas implicancias. Algo que tenemos que decir también es que una gran parte de los países en desarrollo no tienen la posibilidad de ofrecer estímulos financieros. Entonces, hay países que están haciendo más austeridad fiscal o han tenido estímulos muy pequeños, pero junto con reducciones en los gastos. Entonces, a veces los gastos
macroeconómicos son negativos. Tenemos muchos trabajadores informales, muchos de los cuales no percibieron ningún ingreso en los últimos meses y a pesar de algunas transferencias monetarias, las personas están sufriendo hambre. Entonces, necesitamos masivos aumentos en gastos públicos, pero ya que los países en desarrollo se preocupan por la deuda y la fuga de capital, tienen mucho miedo de aumentar los gastos. Tenemos que posibilitar mayores ingresos fiscales, no el año pasado, sino ahora mismo. Y solo podemos hacerlo si tenemos las medidas que mencionó José Antonio en cuanto a un sistema justo de tributación. Los países en desarrollo están en una posición donde la mayoría no pueden gastar ni en salud pública para poder salir de la crisis, mucho menos gastar para prevenir el hambre. Entonces, estamos en una situación donde tenemos que tener un cambio en la fiscalidad. Y esto es el comienzo. Estamos en una crisis particular, pero la amenaza e existencia del cambio climático también va a pesar sobre nosotros muy pronto. Entonces, tenemos que pensar en un nuevo trato multicolor. Tiene que ser verde, pero también tiene que ser morado. Tiene que enfatizar la economía de cuidados. Sabemos que el género también es muy importante para todas las actividades. Entonces, la reforma también tiene que llevar a más igualdad a través de un sistema fiscal más progresiva y un gasto público. Entonces, todo esto significa que las medidas sugeridas no solo son razonables, sino son urgentes. No podemos pensar en una civilización viable sin poner en vigor algunas de estas medidas. Gracias, Jayatir, por el análisis y por darnos una idea concreta de cómo avanzar en una forma positiva saliendo de esta crisis tan oscura. Joseph, acabamos de escuchar de los efectos devastadores de esta crisis, pero vemos que el mercado bursátil está en un repunte. El Standard & Poor's está en el nivel en donde estaba antes de marzo. Las compañías de tecnología están viendo que sus acciones llegan a niveles récord y son las mismas empresas que han sido grabadas de una forma muy insuficiente. Cuéntanos cómo hacer un sistema fiscal empresarial más progresiva y cómo grabar a los monopolios o oligopolios como Google, Netflix, Amazon y Facebook. Gracias. Joseph, ¿está? Sí, muchas gracias por esta oportunidad de compartir algunas ideas sobre este tema. Creo que los ponentes anteriores han dejado muy claro la magnitud de las necesidades de ingreso que tenemos y las consecuencias de no recaudar los fondos necesarios. En la crisis del 2008, entendimos muy bien los resultados de las actividades de evasión de impuestos de las multinacionales. Había una necesidad desesperada para tener efectivo después del 2018, pero ahora estamos en una situación 100 veces peor. Necesitamos ingresos, es muy claro. Y comenzamos a pensar en el tema, ¿cuáles son las mejores formas de recaudar más ingresos? Hay algunos principios en la política impositiva. Los que pueden pagar más deberían pagar. Los impuestos no deberían ser distorsionados. Tenemos que tener un campo nivelado. Queremos que el sistema sea justo. Se mencionó ya que antes de la pandemia, el sistema de tributación no era justo, era distorsionario. Las grandes multinacionales habían divisado formas de evadir los impuestos a través de la competencia fiscal, la carrera hacia abajo, aprovechando los paraísos fiscales, etcétera. Esto distorsionó la economía porque las multinacionales terminaban pagando menos impuestos que
que empresas locales pequeñas. Esto distorsiona la economía. También era injusto. Entre todas estas inequidades y distorsiones, la más grande se ve con las compañías en Internet. Apple y Google estaban pagando una pequeña parte, menos de 1% de sus impuestos en Irlanda. Y cuando se expuso la política de Irlanda, Apple se trasladó a las otros paraísos fiscales. Tienen un compromiso casi de no pagar impuestos. Y esto comenzó la necesidad de pensar en otras medidas. Ahora la pandemia, irónicamente, ha ayudado a esas mismas empresas, los que han evadido los impuestos en el pasado. Las compañías de Internet son los grandes beneficiarios de la crisis porque son los que pueden seguir funcionando, no necesitan interacciones personales, son los grandes beneficiarios de la pandemia. Así que el patrón de que una parte desproporcionada de las ganancias entrando en los bolsillos de estas empresas ha sido exacerbado. Así que en el mismo tiempo que vemos que las empresas pequeñas tienen muchas dificultades, están sufriendo quiebras, estas empresas grandes van muy bien y en parte porque no pagan lo justo de impuestos. Entonces, la agenda de ICRIT es la agenda de tener un impuesto de sociedades mínimo, una tributación basada en el lugar donde se generan los ingresos y esto es más urgente que nunca. Uno de los aspectos, ya que perciben tantas ganancias, sus costes marginales son tan bajos que un impuesto sobre sus ingresos total es casi como un impuesto sobre los beneficios, que no es distorsionario. Por eso, las propuestas intermediarias que estamos haciendo hasta tener un sistema global de tener un impuesto digital tuvo mucho eco antes de la pandemia, pero ahora es indispensable. Como veo las cosas, estas son las empresas que no pagaban lo justo antes, son las empresas que han sido los beneficiarios de la pandemia. No, es un sistema injusto que distorsiona la economía, que daña la creación de empleos, que daña la recuperación. Entonces, tiene mucho sentido que una parte de la reforma impositiva esté enfocado sobre las empresas digitales como parte tanto de la reforma fiscal como la necesidad de recaudar los ingresos necesarios para salir de la crisis. Muchas gracias, Joe. Seguro que van a haber muchas preguntas sobre puntos específicos, pero por el momento vamos a pasar a Tomás y vamos a preguntarle sobre la factibilidad política de estas ideas. Parece que la tributación sobre el patrimonio está regresando en varios países. Están hablando incluso en Europa sobre la posibilidad de que los ricos tengan que pagar por lo menos una parte de la recuperación. Es un mensaje que tiene mucha aceptación en el mundo. ¿Será que necesitábamos una crisis para poder aceptar esta idea? ¿Por qué ha sido tan difícil poner gravámenes sobre el patrimonio en el pasado? Pero también vemos cuáles son los obstáculos hoy. Sí, muchas gracias por organizar esto. Creo que es muy importante entender que los impuestos de sociedad no son suficientes. Tiene que ser parte de un sistema integral de tributación individual progresiva de la renta y del patrimonio. Así que el impuesto de sociedades mínimo de 25% es bueno y es útil
pero solo si es parte de un sistema global con un registro global para que los gobiernos puedan rastrear el flujo de los ingresos y los activos. Lo que es importante al final es el tipo final que se pagan eh, dependiendo del nivel del ingreso, nivel de riqueza. Hoy la mayoría de los países, los que ganan lo promedio, van a pagar mucho más que 25% en impuestos. Entonces, si el tipo de 25% era la tributación final, eh, si los individuales no tuvieran que pagar impuestos sobre el patrimonio, no sería suficiente. Entonces, tenemos que pensar en todo el sistema impositiva empresarial, pero también el resto. Yo creo que ya era muy importante tener un nuevo sistema, pero ahora con la crisis se agudiza la situación y el obstáculo, las opiniones sobre la tributación sobre el patrimonio ha cambiado mucho en las elecciones primarias de los Estados Unidos. Se ha hablado mucho sobre la tributación progresiva sobre el patrimonio. Es una idea bastante aceptada en el mundo ahora. Y Y creo que debemos adoptar muchas ideas promovidas por Elizabeth Warren y Bernie Sanders, pero no solo en Estados Unidos, en Alemania, los demócratas sociales ahora están promoviendo la tributación sobre el patrimonio como parte de su plataforma junto con otros partidos políticos. Así que el debate está en Alemania, en Estados Unidos, en el Reino Unido, en Francia. Y a final de cuentas, en un momento cuando vamos a tener que pagar nuevas inversiones en los hospitales y en servicios públicos y vamos a tener que lidiar con deuda pública muy grande, eh, algunos políticos que dicen que no tenemos que pagar nada, no es creíble. La historia nos muestra que vamos a tener que hacer algo. Históricamente, cuando hay deuda pública muy alta, pues no hay tantas formas de solventarla. Si quieren invertir en el futuro, se puede usar la inflación, pero no es una buena herramienta. O pueden tener una tributación progresiva sobre el patrimonio. Esto funcionó bastante bien después de la Segunda Guerra Mundial. Alemania y Japón impusieron una tributación con tasas de más de 50% sobre el patrimonio. Y en Japón llegó a niveles de 70-80%. No fue fácil porque es complicado políticamente. Y no digo que vamos a llegar a esos niveles, pero si vemos los episodios del pasado, esta tributación progresiva realmente tuvo mucho éxito, porque cuando la deuda va por encima de 200% de 1940, estos países lograron quitar esa deuda por encima en 5 a 10 años sin los terribles efectos que se pronostican a veces. Ahora estamos en un contexto muy diferente, pero la lección importante de la historia muestra que tenemos una crisis sin precedentes ahora, un cierre total de la economía y tenemos que inventar nuevas soluciones. Y pienso que un sistema fiscal más equitativo tiene que ser parte de la solución. Muchas gracias, Tomás. Quiero recordarle a los periodistas que pongan sus preguntas en la función de Q y A, en el icono que está en la parte inferior de la pantalla y no en el chat. Vamos a regresar.
ir a las preguntas que vienen entrando. La primera pregunta es para Jayati de Aristegui y de Noticias en México. Tu informe propone una revolución en la grabación de multinacionales. ¿Cómo se puede hacer? Se puede hacer nacionalmente, pero ¿es importante una organización mundial para el proceso? Bueno, idealmente debería ser un esfuerzo organizado universitario, pero lo bonito es que se puede comenzar en cada país porque tienen una tasa impositiva mínima una vez de establecer los principios que van a grabar a todas las multinacionales que funcionan en sus países bajo ciertos criterios. Entonces, hay que así se grabaría los beneficios de todos los beneficios de las empresas multinacionales. Y así no tendrían que hacer el desplazamiento de los beneficios para evadir impuestos. Por supuesto, las multinacionales quieren desplazar sus actividades a paraísos fiscales, pero si tenemos suficientes países siguiendo estos principios básicos, entonces se pierde ese incentivo del desplazamiento. Si los mercados principales de todas formas les están imponiendo gravámenes, hay menos incentivo para que desplacen sus beneficios. Gracias. La segunda pregunta es para Tomás. Viene de Pier Giorgio Sandre de La Vanguardia de España. Pregunta si ahora es el momento de subir los impuestos cuando muchos países están dando alivio y bajando impuestos. Sí, pero creo que es más fácil pagar los créditos fiscales para las personas que tienen menos ingresos o para la clase media si uno aumenta el impuesto sobre los actores más grandes. En algún momento, pues de nuevo va a ser muy difícil reducir los impuestos para todos y seguir aumentando la deuda. En algún momento hay que reorganizar el sistema tributario para poder pagar los gastos. Otra pregunta de Marruecos. Los países en desarrollo, ahí se dan incentivos fiscales para atraer la inversión extranjera directa. ¿Ellos son paraísos fiscales? Pregunta desde Marruecos. La pregunta es para mí. Es para Tomás. Yayati, tú puedes, si quieres. No, adelante, Tomás. Como explicaba Yayati antes, es muy difícil que los países en desarrollo, dado la debilidad de su gestión fiscal, imponer un sistema más equitativo, pero a final de cuentas son los que pierden más de flujos financieros ilícitos, paraísos fiscales, y creo que van a percibir más ventajas si comienzan a actuar con más transparencia y más progresividad. Pero para asegurar esto es importante trabajar de cerca con estos países y ver cómo vamos a asignar los beneficios de la tributación. En la OCDE hasta ahora han hablado sobre este tema como casi un juego de conseguir los beneficios de los paraísos fiscales y reasignarlos a los países ricos. Pero si queremos que los países pobres y países en desarrollo tengan su parte justa de esta reasignación, necesitamos pensar en reglas de asignación que toman en cuenta no solamente el nivel del empleo o
o la movilización de recursos y producción, varios factores. Tenemos que ser muy cuidadosos para asegurar que los países pobres y en desarrollo realmente van a beneficiar de esta reforma fiscal. Quisiera hacer un comentario. En primer lugar, los estudios de estas iniciativas para reclutar las empresas, para darles preferencias impositivas, no funcionan muy efectivamente. Realmente causan diferentes problemas. Lo que realmente atrae la inversión son buena infraestructura, trabajadores bien educados. Entonces, no es la mejor forma que los países atraigan empresas. Segundo, por la carrera hacia abajo, los únicos que sacan provecho son las empresas. Así que son medidas que no ayudan en el largo plazo. Sí, y tenemos una pregunta de Dominic Coyle del Irish Times. ¿Ustedes aceptan que la tasa empresarial en Irlanda tiene un propósito válido para atraer la inversión o piensa usted que no hay por qué tener una tasa tan baja? Bueno, Irlanda sí sacó algo de provecho teniendo esa tasa mínima de 12.5%, pero creo que no sacaron mucho provecho cuando dieron cero a Apple. Eso fue un regalo, sencillamente. Las dos cosas roban a los vecinos en Europa y en ese sentido yo diría que son inmorales, que no son equitativos. Y lo que recibió Irlanda fue menos de lo que le costó al resto de Europa. Enfatiza la necesidad para la cooperación mundial y enfatiza la necesidad que siempre enfatiza ICRID, que es la necesidad de tener un impuesto global mínimo. Y el número de 25% refleja la tasa tributaria que pagan las empresas pequeñas, porque no pueden entrar en todas las actividades de evasión fiscal. También déjeme decir, ¿cómo vamos a lograr esto? Si Estados Unidos y o Europa decidiera imponer este impuesto mínimo, creo que llegaría a ser el estándar internacional. Así que lo correcto es que Europa y Estados Unidos lo hagan y el resto de los países van a seguir su ejemplo. Gracias. La próxima pregunta es para José Antonio. Viene de Eric de Locea, de Leroy en Montreal. Parece que temen que los gobiernos van a bajar los impuestos de sociedades. ¿Por qué piensan esto? Bueno, no quise decir esto. De hecho, no lo dije y no está en nuestro documento ese argumento. Pero hay un sentido en muchos países que los gobiernos, entre otras cosas, deberían crear nuevos incentivos fiscales para facilitar la recuperación. Pero en una nota editorial que publicó Joe hace un par de días y también en nuestro documento, se deja muy claro que bajo las condiciones actuales, los incentivos fiscales tradicionales no van a funcionar, solo van a bajar los ingresos tributarios, que es lo último que queremos, ¿no? No queremos esto. Ahora, creo que no se puede esperar una recuperación si no hay eh, algunos cambios, tal vez algunos beneficios asociados, eh, pero en mi punto de vista sería mucho mejor dar subsidios, por ejemplo, en investigación para desarrollar nuevas vacunas. Los mecanismos actuales son beneficios fiscales, por un lado,
y después la recaudación de impuestos sobre propiedades sería difícil. Es mejor que el gobierno invierta en las vacunas, pero después cuando tenemos una vacuna tiene que ser de acceso público y no sujeto a los derechos de propiedad intelectual. La próxima pregunta es para Tomás, es de Fabián Cassel, un periodista francés. Algunos países como Francia, Polonia y Dinamarca no están dando rescates a las compañías evasores, pero eh, Irlanda, Luxemburgo, Holanda y Malta no están haciendo. Cuando niegan rescates a estas compañías, ¿es solo para complacer al público? No, no creo. Tenemos que ver hasta qué punto vamos a socializar las pérdidas y privatizar las ganancias. Cuando los países van demasiado al lado de la competencia para atraer inversiones, como decía Joe, no solamente es inmoral, se beneficia a los países como Irlanda, que van a poder generar el bienestar para sus propios ciudadanos con mayores ingresos. Entonces, pierden más de lo que ganan. Entonces, hay que tener algo que es sostenible en el largo plazo. Y creo que la opinión pública no va a seguir apoyando la globalización si las personas creen que la globalización solo beneficia a los grandes actores que siempre son los beneficiarios de la privatización de los beneficios y la socialización de los gastos. Ahora, si un país quiere imponer 25%, 30%, la única solución que podemos recomendar es que si un país quiere imponer un tributo de 25 o 30%, hay que imponer aranceles. Ahora los países han resistido esto y no queremos promover la solución, pero si no tenemos una solución cooperativa en el mundo, en, en Europa, esto va a ser la situación. La próxima pregunta es de Joe, que viene de Miguel Ramírez, de México. ¿Cuáles son los obstáculos principales para poder tener una tasa mínima sobre las sociedades? ¿Y cómo se puede lograr ese impuesto mínimo? Bueno, el obstáculo obvio es la presión política de las empresas que no quieren pagar impuestos. Así que no es sorprendente que haya oposición. El problema es que las compañías, perdón, los países donde están ubicados algunas empresas, digamos los Estados Unidos, desafortunadamente ha tomado el lado de las empresas. Y esto es la corrupción del dinero en la política estadounidense, que todo el mundo conoce. Somos una excepción, tal vez afecta la política menos el dinero en nuestro país que en otros, pero sí afecta mucho. Entonces, las reformas políticas que tenemos ahora, donde las personas comienzan a decir que no es aceptable tener una tributación regresiva, que los más ricos pagan una tasa más baja que los más pobres. No es aceptable que las empresas paguen tan poco. Entonces, creo que esto es muy de acuerdo con lo que decía Thomas, que la política va cambiando y cada vez más es menos aceptable que los que tienen más posibilidades de pagar, que
sean los mismos que no pagan y que los que sufren más tengan que pedir un porcentaje más alto de lo que ganan. Entonces, esto tiene que ser la respuesta. La pregunta es hasta qué punto, cuánto tiempo vamos a tener que luchar para tener esa respuesta. Jayati, creo que tienes que salir en pocos minutos, así que vamos a dirigirle una pregunta de un periodista del Economic Times de India. India ha reducido los impuestos de sociedades para atraer nuevas inversiones y ha impuesto un impuesto sobre transacciones digitales. ¿Cuáles son tus puntos de vista? Gracias, Nadia. Bueno, lo primero fue bastante mal aconsejado porque se dio una reducción dramática en el tipo impositivo, pero no pudieron hacer nuevas inversiones. Perdieron 1% del PIB, tuvieron un déficit fiscal más grande de lo que esperaron y tuvieron que recortar más gastos. Entonces, fue contraproducente completamente. Los inversores, sin embargo, no ven esto, ven la rentabilidad de su inversión, pero o la economía estaba cada vez más lenta antes de la pandemia. Entonces, este esfuerzo no prosperó. Ahora, la segunda política era un esfuerzo pequeño de gravar a las compañías digitales, pero como se mencionó anteriormente, Joe y José Antonio, las empresas digitales están percibiendo muchísimos beneficios. Han expandido sus ingresos en este momento. In terms of the rates of taxation of multinational companies vis-a-vis the domestic companies, but it's a very, very minor attempt, and a much more effective way would be precisely what ICRIC is suggesting, to actually have a global unitary taxation based on a minimum tax rate globally that would enable all of us developing countries to benefit. Jayati, let me just stay with you for a second, and hopefully we have a couple more minutes with you. We have a question coming in from Belén Saldivar from El Economista in Mexico. And they ask, what is the risk for developing countries to engage on austerity plans again? You spoke a little bit about this, if you can just elaborate a bit more. Well, the risk it's horrendous. The implications are beyond description. They are actually going to push developing economies into an even deeper economic hole. This is the last time at all to be thinking of fiscal austerity. Yet when countries practice this, they're adding to the economic decline, they're furthering the negative multiplier effects. And it's the classic paradox of thrift at the government level. So actually the practice of austerity, which is occurring in Mexico, which is occurring in India, which is occurring in a bunch of other developing countries, is the worst possible policy to be chosen at this time. And it will have terrible impacts, not just on the current situation and on the level of economic activity, on the unemployment, on the collapse in employment opportunities and livelihoods, and in fact, the open destitution, but it will have terrible impacts on the future. Because as these economies contract, you're also going to get a terrible impact in terms of dynamic economies of scale. You're going to lose the potential for growth as well. So I think it's impossible to think of a more disastrous or macroeconomically stupid strategy at the moment. Thank you. Can I say that I entirely support Jayati's point of view? Quisiera decir que estoy totalmente de acuerdo con el punto de vista de Jayati. México es uno de los peores casos en América Latina en la gestión de la crisis actual. La decisión de mantener políticas de austeridad en estas condiciones es igual de malo que las agencias crediticias que están bajando las calificaciones de estos países porque no tienen políticas de austeridad, porque van a tener mucha deuda después de la crisis, pero todos los países en el mundo van a tener niveles de deuda muy altos después de la crisis. Entonces, no hay argumento para austeridad bajo las circunstancias actuales
Necesitamos más gastos para los pobres y los vulnerables, que en la mayoría de los países latinoamericanos son trabajadores del sector informal. Y ellos terminan sin ingresos bajo las circunstancias actuales, entonces necesitan mucho apoyo. También tal vez va a ser necesario apoyar el empleo formal a través de algún subsidio, que es una política que varios países europeos han adoptado. Ahora no es el momento para la austeridad, es el momento para gastar más en la salud y en otros aspectos. Gracias, José Antonio. Ahora vamos a Brasil con varias preguntas de Brasil. La primera es para Tomás. Dice Jamil de UOL. Dice que la situación económica en Brasil es terrible y la desigualdad es un problema principal. ¿Cómo podemos evitar una mayor concentración de Brasil como resultado de la crisis actual? Bueno, si vemos esto de la perspectiva histórica, vemos que en algunos países nunca se dio una transición para reducir la desigualdad. Muchos países sí actuaron para reducir la desigualdad a través de la fiscalidad progresiva, pero en Brasil esto nunca sucedió. Históricamente el nivel de desigualdad se ha mantenido muy alto. Y aún con el Partido de Trabajadores de Lula, pudo aumentar la situación un poquito de los 50% más bajo, aumentando el salario mínimo, pero a costas de de la clase media. Pero los más ricos siguieron con un nivel demasiado alto de riqueza. Entonces, el Partido de los Trabajadores tampoco pudieron implementar la reforma fiscal, sobre todo para grabar en los niveles más altos. No es que no querían, pero el sistema político en Brasil y el sistema electoral en particular crea una situación extraña. Lula ganó con 60%, pero no tiene mayoría absoluta por el sistema electoral, como tendrían en muchos países. Entonces, ¿cómo cambiar esto? Es complicado. Pero la experiencia histórica en muchos países es que si no cambias el sistema político electoral, es difícil hacer la redistribución. En Estados Unidos, hasta que cambiaron la Constitución en 1913, era imposible tener una tributación a nivel federal. Y en Europa también, perdón, justo después de adoptar ese cambio, lograron niveles tributarios bastante importantes. La buena noticia es que las cosas pueden cambiar. Los ministerios no tienen que ser desiguales para siempre y hemos visto muchos ejemplos de países muy desiguales que pudieron hacer cambios importantes. Hay que cambiar la política económica, pero por supuesto la estructura política y las instituciones políticas del país para poder hacerlo. Gracias, Tomás. Tenemos preguntas para Joe. Las dos tienen que ver con la tributación a las empresas digitales. Una viene de Brasil. Joseph mencionaba los impuestos sobre los servicios digitales. ¿Qué quiere decir con impuestos progresivos? ¿Deberían ser unilaterales o globales? Y segundo, ¿cómo lidiarías con la amenaza de represalias de parte de Estados Unidos cuando un país quiere gravar los servicios directos? Porque no solo es un tema económico, sino también político. Gracias. En primer lugar, por su naturaleza, cualquier impuesto digital es progresivo.
Y yo quería decir, cuando decía progresivo, solamente que no sería un impuesto sobre las empresas pequeñas, sino el sector digital. Y cuando digo esto, estamos hablando de las mega empresas digitales, las empresas multinacionales. Y ya que perciben tantos ingresos, tantos beneficios, son una fuente importante para evitar las medidas de austeridad que mencionó Yahadi y José Antonio. Yo también estoy de acuerdo que ahora no es el momento para la austeridad. Si quieren, ¿se acuerdan que la Gran Depresión duró 10 años, desde el colapso de la Bolsa de Valores en 1929 hasta el comienzo de la Segunda Guerra Mundial? Y en parte esto fue porque Hoover impuso medidas de austeridad y después tuvimos el New Deal, el nuevo trato, pero en el 36, 37 se dio políticas de austeridad de nuevo. Entonces entraron nuevamente en austeridad. Entonces, si quieren que su recuperación dure 10 años, pueden imponer estas medidas, pero si quieren una recuperación rápida, no deberían imponer políticas de austeridad. Ahora, es un problema difícil cambiar el sistema fiscal, pero yo pienso que en noviembre vamos a tener un nuevo gobierno en Washington que va a creer más en un sistema internacional basado en reglas. Y parte de esto va a ser una cooperación fiscal. Que no es posible tener un mundo donde hay represalias. Cuando un país hace algo que no le guste. Estamos hablando de un marco internacional donde se impone gravámenes en los lugares donde ocurre la actividad económica. Entonces, cuando se habla del impuesto digital, estamos hablando de la actividad económica que se impone solamente sobre bienes comprados a través de Amazon, otra empresa digital en Brasil, la publicidad pagada por las empresas en Brasil. Entonces, ahí hay una parte importante de la actividad que ocurre en Brasil. Entonces, no es como si estuviera poniendo impuestos sobre algo que no tuviera que ver con Brasil. Deberíamos tener un marco internacional. Esto es lo que hemos promovido desde la fundación de ICRIT. Para mientras que busquemos el marco ideal, no podemos dejar de gravar estos países que perciben tantos beneficios hoy, porque distorsiona el mercado, daña a las empresas locales y hay que hacer algo ahora. Gracias, Joe. Creo que casi se termina la hora, pero voy a tratar de meter 3 preguntas más. Tenemos una para José Antonio de Alex Parker de Log 360. ¿Usted cree que la OCDE tiene un proyecto 2.0 que puede abordar los problemas que estamos mencionando hoy? Bueno, tenemos una postura clara en ICRIT, que es que supporting international tax cooperation, que apoya la cooperación fiscal internacional se debe hacer a nivel de las Naciones Unidas y no por la OCDE. Y otra cosa que yo diría es que los informes de la OCDE no son tan buenos en los temas de evasión fiscal. De hecho, los argumentos del FMI son mejores porque ellos señalan que los que pierden por la falta de cooperación fiscal internacional son los países en desarrollo y hay pérdidas previstas muy grandes, pero sobre todo para los países en desarrollo. Entonces,
the technical staff of OECDs from developed countries. Lo que pasa es que el personal técnico de la OCDE son de países desarrollados, no países en desarrollo. Entonces, yo creo que la persona que crece en un país en desarrollo piensa de una forma un poco diferente. Claro que Tomás y Joseph piensan de forma muy positivas también, pero no todos los que vienen de los países desarrollados tienen el mismo pensamiento. Entonces, pensamos que las Naciones Unidas debería retomar el tema. Ellos sí tienen un comité fiscal que podría llegar a ser intergubernamental. Esto fue la propuesta que países en desarrollo propusieron en la conferencia en Addis Ababa hace 5 años, pero fue vetado en su momento por los Estados Unidos y por el Reino Unido. Pero esa es la propuesta, tener cooperación intergubernamental, internacional y una oficina que apoya técnicamente la cooperación fiscal internacional expandida. Déjeme decir también que hay 2 problemas con el enfoque de la OCDE. Pues quiero hacerle otra pregunta y puedes contestar las 2. La próxima pregunta viene de Pamela Pickens de Bloomberg y la pregunta es si la Unión Europea va a coordinar una política única en el corto plazo y si esto es indispensable para el futuro de la Unión Europea. Entonces, las 2 preguntas. No, déjeme decir primero que el problema de la OCDE es que tiene una perspectiva de los países ricos, como decía José Antonio. Entonces, siempre buscan forma de dar paraísos fiscales a los países y empresas ricas. Entonces, la perspectiva de los países en desarrollo no entra mucho en la conversación. También la perspectiva de la OCDE incluye solamente la tributación empresarial solamente en vez de el marco más grande de la fiscalización progresiva integral. Y creo que hay que incorporar el impuesto de sociedades dentro de un sistema integral más grande. Ahora, para la Unión Europea, mi punto de vista es que va a ser muy difícil que la Unión Europea haga algo con 27 países juntos. En algún momento, como yo decía antes, probablemente algún grupo más pequeño va a tener que imponer algunas sanciones sobre los países que no cooperan y van a tener que empujarlos un poco hacia la cooperación. Pero es rápidamente no va a ser tan rápido ni espontáneo que tengan todos la misma política. Creo que va a tener un grupo más pequeño, Francia, Alemania, España, cualquier grupo de países imponga sus propias reglas y así obliga a que los otros países se unan a las mismas reglas, porque si no, no van a poder imponer sanciones si no hay cooperación en el campo fiscal. Pero habiéndolo dicho, no todo se queda con la Unión Europea. A través de la regla de unanimidad, casi estamos por decidir que vamos a tener deuda pública en común sin saber qué impuesto en común vamos a tener para reembolsarlo. Dejarlo a la regla de unanimidad que de aquí en 10 años por fin van a llegar a tener una estructura fiscal en común. Pero creo que nunca hemos visto una construcción política semejante en el pasado. Esta es mi opinión, pero no sé exactamente qué es lo que va a ocurrir. La pregunta final se dirige tanto a José Antonio y Tomás y viene de Marie Vianot, un periodista de economía en France Culture, quien va a
pagar todo lo que cuesta. No mencionó la posibilidad de cancelar la deuda en manos de los bancos centrales. ¿Qué piensa sobre estas propuestas hechas por algunos economistas? ¿O creen ustedes que la respuesta está en la nueva tributación más justa? Dejo la pregunta a los dos. Bueno, durante esta crisis, yo he estado siempre a favor de medidas de cancelación más que medidas de posponer la deuda, porque hay una decisión mínima que se adoptó de parte de la G20 básicamente para postergar los pagos este año, pero deberían postergarlo algunos años más y debería haber alguna reducción de la deuda. Para las economías emergentes depende mucho de la economía. En primer lugar, hay algunos que sí requieren una reestructuración fiscal importante. En América Latina, por ejemplo, es claro que Argentina y Ecuador requieren una estructuración masiva de la deuda. En cambio, hay otros países que han podido acceder a los mercados capitales privados y la financiación para economías emergentes está otra vez. En Colombia, México, Chile, Perú, Brasil incluso han podido acceder a ese mercado. Entonces, creo que necesitamos acceder mejor a los mercados privados y un aumento importante de la financiación de parte de los bancos de desarrollo, lo que no hemos tenido todavía. Así se gestionó el tema durante la crisis de 2008 y 2009 y sí funcionó. Y tal vez una solución intermediaria que yo apoyo también. Y mi colega Patrick Bolton y otros dicen que hay que tener un mecanismo voluntario para postergar los pagos de deudas durante la crisis. Un mecanismo voluntario supervisado por un banco de desarrollo. Entonces, es un trabajo más heterogéneo, pero para mientras los países de bajo